Bienvenidos, bienvenidas. Queremos compartirles 3 capítulos de una jornada que nos dimos acá en FM La Tribu alrededor de la figura de Osvaldo Bayer. Le pusimos por título Un trago en el tugurio. Vamos a compartirles ahora el primer capítulo. El joven Bayer y el socialismo libertario. El invitado a este primer capítulo es Esteban Bayer, hijo de Osvaldo, escritor y periodista. Una de las últimas internaciones de Osvaldo viejito, los últimos 2 años que estuvimos con el grupo de Osvaldo, se llamaba así, Grupo Osvaldo. Elilio Fernández, Eduardo Salián, presente. Venus el Muckler, el gran abogado de derechos humanos, y la Cecilia Rosetta. ¿Estás bien? Estaba ahí presente, siempre presente. ¿Cómo se iba? Porque estaba grabando. Y estábamos siempre tratando de cuidarlo. Y bueno, la última internación fue medio larga, fueron varios días. Osvaldo estaba perdido, que es lo que hacen las internaciones con los viejos. Pero en un momento se despertó y... ese pibe. Una cara al menos conocida. Y en ese momento trajeron la comida. Y nada, levantamos la cama, le puse la bandejita, le puse la comida ahí. Y él miró la comida, perdido, no sabía dónde estaba. Y dijo, ¿y a vos no te traen? ¿No hay comida para vos acá? Y le digo, mirá, no, ahora no, en este momento no. Entonces agarró el cuchillito de plástico y todo lo que había en el plato lo dividió a la mitad. Todo. El pollito, el caldito ese, el purecito y un flan. Y dijo, tomá, come. Yo pensaba, digo, ¿quién de nosotros a la hora de la incertidumbre va a tener ese gesto de solidaridad? Algunos de acá seguramente, no lo sé, pero algunos de nosotros espero que lo tengamos, porque es una hora de incertidumbre y él no sabía dónde estaba. Y acto seguido me dijo, bueno, serví el vino. Entonces... lo miré y le dije, mirá, Osvaldo, acá no sirven vino. Entonces levantó los ojos, dijo, qué lugar de mierda, no venimos más acá. Anotá, pibe, no venimos más. Estaba... y tenía esos momentos graciosos y momentos de enojo también, ¿no? Digo, de ese último año, vos te acordás, Lidia, porque vos también ibas a verlo. Tenía momentos de mucho enojo cuando estaba lúcido porque... a esa edad te quedan pocos amigos y estás medio solo y ya. Y Clara me recordaba cada vez que lo iba a ver el poema de Dylan Thomas, ¿no? Do not go gently into that good night. Rage against the dying of the light. No entres dócilmente en esa buena noche. Rabia contra la luz que se apaga. Esa era la imagen. Era un poema de Dylan Thomas en ese momento. Fue maravilloso verlo. Y fue maravilloso ver chispazos de lucidez en esos ojos que transitaban ya 90 años. Con Elilio Fernández estábamos un poco preocupados y intentábamos con cualquier neurólogo ya, para ver si podía retomar algo de esa lucidez. En la última prueba le llevamos al neurólogo y el neurólogo dijo, este hombre fue un genio, pero lo que se perdió, se perdió. De todos modos, para que se queden tranquilos, voy a hacer una prueba y dijo, y un poco se me dejan de joder, porque ya está. Era el año 17. Gobernaba, que ustedes ya saben, y no lo voy a nombrar porque no merece estar acá en esta mesa, así que no, pero ustedes ya saben quién es. Y él le decía al burro, ¿te acordás? El burro era ignorante. Entonces, el médico le... No lo nombraba tampoco. No. El burro. No, y decía ¿sabe quién es el presidente, señor Bayer? ¿Quién va a ser? Dice el burro. Deletré su apellido al revés. Tic, 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 tic. El neurólogo nos miró a Linda y a mí como diciendo, ¿es en serio?
Entonces le di un papel y una hoja y le dijo, bueno, escriba lo que quiera. Y a esa edad, con la dificultad que tenía Osvaldo, los neurólogos nos dijeron que la gente escribe letra por letra, con lo cual puede salir cualquier palabra, porque es un esfuerzo gigantesco. Y él agarró el papel, nos miró a nosotros y puso, la belleza es perenne. Entonces el médico nos miró y dijo, váyanse, por favor. Dejen de molestarme con esto, en serio. 15 días antes de su partida estábamos en la casa de Ariel haciendo un asado, hermoso asado, como siempre, que cuando vean en la edición van a ver las fotos, porque esto se va a editar con un montón de documentos. Todo lo que estamos mencionando tiene imagen. Entonces van a verlo ahí en la edición, esas fotos hermosas. Él estaba con un sombrero de paja, sentado en una poltrona así. Y Ariel le dice, parece que estás en el sillón de Rivadavia, Osvaldo. Si sos presidente, ¿qué haces? Declaro el socialismo, pibe. Fue genial, ¿no? Ver eso sobre todo porque detrás de ese Osvaldo que estaba ahí mirándonos, compartiendo momentos de lucidez, unos chispazos de humor increíbles, y de golpe, en su mundo, había 70 años de historia atrás de escritura, 90 de vida, 70 de escritura y de conferencia. Y era impresionante poder verlo y poder recorrer eso, ¿no? Marlis Husbayer, la esposa de Osvaldo, si Osvaldo era un genio, Marlis era una sabia, con una sabiduría suprema, sobre todo para aguantar a ese hombre. Tal. Una vez me acuerdo que le dije, Marlis, ¿cómo hiciste con este hombre? Viajes, conferencias, la cárcel, el exilio. Y ella me dijo, es simple, Brunito, una soga bien larga y cada tanto un tirón. Una sabiduría suprema. Sabia, por supuesto. De hecho, cuando cayó preso Osvaldo, le pregunté, ¿cómo hiciste para mantener a los pibes, la casa? Simple. Me fui al cuarto de los nenes y alquilé la habitación. La habitación donde tenía que estar Osvaldo, ya que estaba preso, la alquiló. Y con eso, siguieron la vida. Muy sabia, Marlis, muy sabia. Y escribe Marlis hace 77 años ya de esto. Mes de agosto de 1947. Hilde, perdón porque es en alemán, Hilde y yo decidimos ir a escuchar una conferencia. Ya estaba por comenzar la disertación cuando pasó por el pasillo con el director de la escuela un joven muy apuesto. Le comento a Hilde, este es el único muchacho buen mozo de toda la escuela. Osvaldo disertó sobre los cantores de Nuremberg, de Richard Wagner, y tu madre quedó enamorada de él. Ahí empezó, pues su primera conferencia, tenía 20 años, 1947, hace 77 años ya. Y Osvaldo comenzó un recorrido, y este es el Osvaldo joven, primer bloque, donde empieza a escribir a destajo sobre todo tipo de cosas, resúmenes, reseñas de libros, cuentos, historias, crónicas. Hay un texto que nosotros encontramos en su archivo, que es del año 1949. Bueno, vamos a acordar para qué revista. La revista Sagitario, una revista muy prestigiosa de literatura, donde él lee una obra fabulosa de Rilke, que se llama El cuaderno de Malte. Rilke está en París, recorriendo París, transformándose en un bohemio e inventa una figura que es Malte. Y escribe un diario como si fuera ese tipo. Ese libro de 1900, primera década del siglo, cambia la literatura para siempre. Aparece un tipo de biografía nueva, aparece un tipo de personaje nuevo que cuenta lo que le va pasando en primera persona, un yo diferente. Y Osvaldo en el 49 hace una reseña bellísima sobre el Rilke, pero además de la reseña, todos los signos de lo que después va a ser Osvaldo, porque Malte, el Malte de Rilke, está recorriendo las calles y haciendo crónicas de lo que ve. Él dice, yo aprendí a mirar caminando, aprendí a ver, detestando este mundo. Y Osvaldo va a hacer eso, escribe sobre el Rilke en el 49 y todas sus crónicas van a ser la búsqueda de un cronista viajero que aprenda a mirar
a partir de estar siempre al borde del camino recorriendo lugares inhóspitos. Comienza a escribir en Sagitario, en Comentario, en la revista Capricornio, todas revistas de la época, tipo libro. Revistas muy prestigiosas. En el 52 se va a Alemania. Y en Alemania hay un recorrido muy particular porque él está en Alemania del 52 al 56. El joven Bayer. Bayer muy, muy joven. Y empieza a reflejar, empieza a recorrer Europa y a reflejar lo que va viendo en Europa. De hecho, se va a estudiar. Se va a estudiar filosofía en Hamburgo. Hay un texto que encontré hoy en el archivo de casa. Ponele. Sí, se va a poner que se va a estudiar. Hay un texto que encontré en alemán, hice una traducción muy casera, perdón, pero más o menos decía esto: Asociación Socialista de Estudiantes Alemanes, Grupo de la Universidad de Hamburgo. Queridos amigos, debido a la demanda popular, no queremos que el trabajo se quede deprimido en este semestre, por lo tanto, organizamos una charla. El martes 13 de marzo de 1956, aquí en Hamburgo, hablará a las 19 horas Osvaldo Bayer. Título de la conferencia: La posibilidad del socialismo en América del Sur. Año 56, antes de la Revolución Cubana. La oportunidad de Sudamérica y el socialismo. Osvaldo está 4 años escribiendo a distintos medios de Argentina sobre todo lo que ve en Europa. Una Europa destruida por la Segunda Guerra, ruinas por todos lados, recorre, se entrevista con poetas, con escritores, hace marchas, acompaña las marchas en Francia de los que están exiliados de España y están haciendo las marchas contra Franco, y él va, hace esa crónica. Y escribe cosas muy dolorosas también. Se mete con un tema muy complicado que es los filósofos y el judaísmo en ese momento. Jasper y el estoicismo. Martin Buber y un tema siempre actual, alemanes y judíos, en la revista, que lo escribe para la revista Continente. Y el marquillo de Knut Hamsun. Me voy a detener acá. Knut Hamsun es un escritor que había apoyado a los nazis, pero era el mejor escritor de su país. Y cuando caen los nazis, el odio popular sobre esa figura, que solo había dicho que él no tenía nada en contra del régimen de ocupación, pero que no escribía cosas para el régimen, toda la descarga del odio va a ir contra ese escritor que había apoyado a los nazis. Y el relato, y acá los voy a dejar con la intriga, el relato que hace Osvaldo Bayer, ese joven Osvaldo Bayer, de ver a un escritor destrozado por el odio popular y al único que castigan por el nazismo, que todos apoyaron ahí, es increíble. Y es muy jugado para la época. Un tema que después va a retomar con una crónica sobre todos los jóvenes que adhirieron al ejército nazi, que fueron mandados a la guerra y terminan presos en Rusia. Y él dice la figura del Lancer. Ahí va a ser una gran reflexión sobre qué hacer con esos chicos que eran pobres en Alemania, que les dieron un traje, un uniforme y les permitieron marchar con la frente en alto en una Alemania derruida para pelear para un régimen que ni entendían, terminan presos en Rusia y son devueltos. Y nadie los quiere en Rusia, pero tampoco nadie los quiere en Alemania. Y hace una profunda reflexión sobre que no hay que maltratar a esos jóvenes. Es increíble, es un tema incómodo. Es el nazismo, es la guerra, para nosotros es un estereotipo, pero las crónicas de esa época de Osvaldo, y es un Osvaldo que además va a recorrer la Alemania comunista de ese momento, recorre toda la Alemania capitalista y empieza lentamente a escribir críticas al capitalismo, por ser un sistema que en base a la libertad se permite explotar a cualquiera, pero también críticas al comunismo de ese momento.
que dice que es una dictadura vil, que por más que coman todos no deja de ser una dictadura. Y esa postura de un socialdemócrata, que encima es parte del Partido Socialdemócrata Alemán, le empieza a hacer un quiebre. Por eso lo llamamos este bloque el socialismo libertario de Osvaldo. Cuando publiquemos esas crónicas seguramente van a despejar todas estas dudas, pero es increíble ese recorrido para Revista Sagitario, para Noticias Gráficas, Rudel y sus vuelos, Berlín Termómetro del Mundo, El Mundo Sigue Girando, Neonazismo en Argentina, de la revista Comentario. Este texto es increíble porque él, como está viajando a Alemania y Buenos Aires, conoce a todos los alemanes de acá y ve cómo los alemanes que se escaparon de Rusia, de Alemania en ese momento, en el año 56-57, están poniendo librerías, vendiendo libros y haciendo círculos de estudio del nazismo. Es una cosa impresionante. Y bueno, música. y me voy a quedar ahí. Música. Y me voy a quedar ahí porque además escribe sobre cine, escribe sobre ópera, escribe sobre música. Nosotros encontramos todo ese material. Son más de 50 o 60 notas que encontramos de los primeros 10 años de Osvaldo, del 47, 48 al 58, que es cuando se va a Esquel, y la producción literaria de este hombre, ensayística sobre ópera, sobre música, sobre cine, sobre política, judaísmo, filosofía, es una cosa increíble. Y va a dar mucho que hablar. También su crítica al peronismo de ese momento, muy típica de esa izquierda argentina y también de esa izquierda alemana que no ponderaba los populismos en ese momento de Perón, de Franco, de Mussolini, de Hitler. Bueno, todo ese joven Bayer va formándose en esa postura que nosotros la ubicamos ya en el Bayer grande como un viejo anarquista, pero él siempre siempre aclaró que se definía como un socialista libertario. Y siempre hizo esa diferencia. Quiero el socialismo, pero en libertad, no como la experiencia que pasamos. No, pensaba que es un habitante de la incomodidad, Osvaldo, ¿no? Y que es un espíritu siempre disponible para las encrucijadas, ¿no? Y que en parte de ese recorrido que él se arma en Europa y que da como fruto todo este repertorio de textos que digitalizamos en unas jornadas hermosas donde invitamos, hay amigos y amigas que están acá que participaron de eso, a digitalizar esos textos, ¿no? Porque teníamos, por el gran trabajo de Bruno sobre todo, buena parte de esas revistas, algunas en fotocopia, otros los originales, y los digitalizamos con el objetivo de hacer un libro, objetivo que fue interrumpido por la partida de Osvaldo y que nos dejó a nosotros con otras necesidades respecto de la relación con Osvaldo. Y tal vez este envión, ¿no?, de hacer este encuentro sirva también para relanzar un poco el proyecto de ese libro, de ese Osvaldo escritor, de ese... En algún momento habíamos pensado como título los textos del oficio, es decir, un Osvaldo donde se forja un oficio, digamos, ¿no? Que es el oficio de escribir. Y además un Osvaldo que esculpe un espíritu libre. Y en ese sentido creo que también está el socialismo libertario, más allá de que en alguna entrevista, ¿no?, él dice, bueno, fue mi padre el que nos hablaba del socialismo libertario, pero que Esteban siempre hace como este gesto con la cabeza, ¿no? Porque bueno, también Osvaldo, como todos los grandes, fabula, ¿no? Fabula. Entonces a veces es difícil, ¿no?, elegir qué creerle y qué no. Pasaba también en algunos casos con Horacio González, otro de los grandes que se nos fue no hace tanto. Y de alguna manera, bueno, entre esos textos que digitalizamos en esos encuentros, donde después caía Osvaldo y hacíamos una choripaneada con todos los presentes, había
un texto sobre cine, un texto sobre una película en particular, pero a partir de una película que a él le gustaba mucho, que se llamaba El Súbdito. Él dice algo que es incómodo en ese momento. Él está en la Alemania Federal, pero dice lo mejor del cine viene del este, viene de la Alemania comunista. Es decir, el cine más problematizador, el cine más libre viene de la Alemania que él critica, bueno, por ser una Alemania muy vigilada, y sin embargo, ahí hay un cine donde aclara, hay que separar la parte propagandística. No, 50% de ese cine es propagandístico y es infantil, dice. Es infantil. Pero hay un cine que es muy superior al cine de la Alemania Federal. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. El cine de la Alemania Federal, dice Osvaldo en ese momento, sin ser además un experto en cine, ¿no? Es un autodidacta realmente. En todo lo que hizo Osvaldo fue un autodidacta. Y este es otro rasgo que me parece que estaría interesante tenerlo muy presente. El cine de la Alemania Federal es un cine que primero le lava la cara a los galanes y a las femme fatale de la Alemania nazi, ¿no? Es decir, que los recupera, los blanquea y los pone de vuelta en la pantalla. Y además es un cine que busca interpelar por la vida de las pasiones bajas. Es un cine goebbeliano, dice. Es muy interesante esto porque prácticamente él pone a la matriz o al formato Hollywood muy cercano a la propaganda, al cine y a la narrativa goebbeliana, ¿no? De Goebbels. Esto me parece que es una observación de una agudeza hecha en ese momento, dicha desde la Alemania Federal sobre la Alemania del Este, que me parece que habla también de un Osvaldo que está on fire, digamos, ¿no? En una búsqueda, en pura búsqueda, ¿no? Es un personaje que está en una búsqueda. Y por otro lado, hablábamos con Bruno el otro día que este gesto de decir, cuidado porque acá estos actores y estas actrices estuvieron también en pleno nazismo, lo más bien, digamos, ¿no? ¿Cómo es que pueden volver así nomás? Osvaldo no es un escrachador al modo en el que se escracha hoy, digamos, ¿no? Sin elegancia, sin fundamentos, ¿no? Osvaldo es un intransigente, ¿no? Siempre ha sido un intransigente. Y en ese sentido, recordaba cuando en el 84 él vuelve y escribe, bueno, vuelve en el 83, pero en el 84 escribe el texto, o se publica el texto, Volver para radicalizar la democracia. Donde, ¿qué es lo que le señala a Alfonsín? ¿Qué pasa con todos esos funcionarios que fueron parte de la dictadura hace 2 minutos? ¿Cómo puede ser que ahora, sin ningún tipo de consecuencia, los tengamos de vuelta o los tengamos en continuidad? Bueno, señalando lo mismo, ¿no? En ese año, en el 84, donde se publica además esta edición es la edición del 84, del último tomo de la Patagonia, que en realidad no lo puede publicar en el momento en el que ya lo tiene listo en Argentina, porque se exilia, porque bueno, se va y recién en Alemania se publica, si mal no recuerdo, en el 78, en el 78. Exacto. Y recién sale esta edición, ¿no? La primera edición, en mayo del 84, y en junio la segunda edición inmediatamente, porque bueno, evidentemente el libro se vende, funciona. Y ese año señala, ¿no?, esta cuestión. ¿Qué pasa? Que quienes hace 2 minutos formaron parte del personal de la dictadura, los tenemos ahora sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Sí, también lo hace cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él está en Alemania y en estos artículos, que en algún momento van a ver la luz, él señala artistas e intelectuales que se están acomodando con el régimen nuevamente, con el régimen democrático, con el régimen de Adenauer. Y en el 84, cuando él vuelve, escribe una crónica que si pueden búsquenla, que se llama Pequeño recordatorio para un país sin memoria. Es una locura porque ahí él se toma el trabajo de citar a cada uno de los escritores argentinos que se quedaron en Argentina y escribieron a favor de la dictadura y que criticaron a los que se fueron, no los exiliados, porque los que
Los que estaban acá no decían los exiliados o los expulsados, negaban esa condición. Después ellos se fueron porque quisieron. Y incluso Saúl Sosnowski, un profesor de la Universidad de Maryland, quiso hacer un encuentro en el 84 acá en Argentina, en el Teatro San Martín, con todos esos intelectuales, los que se fueron y los que se quedaron. No hubo forma. Llamaba a uno y a otro y decía, si yo lo veo a ese, lo cago a trompadas. Esto es literal. Literal, lo cuenta él. Lo cago a trompadas. No me voy a sentar con ese en ningún lugar. Otros que no querían compartir mesa. Otros que decían, sí, yo estuve exiliado con fulano, pero no sabés lo mal que se portó en el exilio, entonces tampoco... Entonces, ¿qué hizo Saúl Sosnowski? Atendiendo al ego de los intelectuales, los invitó a todos a la Universidad de Maryland. Entonces ahí aceptaron. Y se fueron todos para allá. Y cuando llegaron a Maryland, en el 84, se hizo el encuentro por áreas temáticas, pero en el hotel se separaron todos. Los exiliados por un lado, los que no se exiliaron por otro, e incluso hubo algunas rencillas en los pasillos, dicen ellos. Y ahí Osvaldo aprovecha para leer pequeño recordatorio para un país sin memoria, pero los tiene a todos ahí. A todos los que él señala en ese texto están sentados delante de él. Bueno, después de eso fue un escándalo total. No se perdía esa intransigencia, porque estaba muy molesto con lo que había sucedido, con ese exilio, con ese maltrato, y sobre todo con los que escribían los que estaban acá, de los que se habían tenido que exiliar. Entonces ese debate no se lo perdió. Lo hizo en Alemania en la década del 50 y lo hizo acá en Argentina con la dictadura en los años 80. Repitió eso 50 años después. Bueno, para empezar, yo creo que tocar esta etapa de Osvaldo es importante porque es la menos conocida de Osvaldo. Osvaldo se lo conoce por su trayectoria posterior, pero esa etapa, digamos, fundacional de su obra es muy poco conocida. Y creo que fue decisiva. Fue decisiva en dos aspectos. Uno, el hecho de haberse ido a Alemania, enamorado de la vieja, perdidamente enamorado, porque él no tiene la intención de estudiar, la sigue a mi mamá queriendo, bueno. O sea que en eso era como todos nosotros que chamullaban. Chamullaba. Pero estando ya, sí, se inscribe en la universidad y se va quedando. Él trata de convencerla de volver inmediatamente, pero se van quedando y bueno, se inscribe en la Universidad de Hamburgo, filosofía. Empiezan a trabajar los dos, ella en el consulado argentino y en el consulado de El Salvador. Tienen un hijo, el hijo mayor, un escándalo en la familia de Osvaldo, la madre era muy católica, doña Albina, cómo iba a tener un hijo sin estar casados, y bueno, después termina casándose en Hamburgo, un acto protocolar, en la pausa del mediodía, y para festejar se van a comer una salchicha, cuenta mi vieja siempre. Pero se termina casando. Pero el hecho de Osvaldo de irse a Alemania y empezar a escribir, creo que lo forma en el sentido que él no tiene ningún compromiso con nadie. Él escribe desde Alemania de temas alemanes que involucran también a la realidad argentina, pero no tiene ningún compromiso literario o político en la Argentina hasta ese momento. Y entonces escribe desde una distancia que lo mantiene como un escritor independiente. Esa figura del escritor independiente que no tiene compromiso con nadie, creo que lo va a seguir a través de toda su obra literaria y de investigador y de militancia política, porque es la que forma su ética y su conducta de mantenerse independiente sin hacer ningún tipo de compromiso. Cuando vos nombrabas recién a Rilke ese texto, y decís, él empieza a observar y ser un observador y empieza a narrar, a hacer crónicas, yo creo que en ese momento Osvaldo no era consciente de lo que iba a pasar con su forma de escribir y su forma de narrar lo que él veía, lo que él vivía. Se fue haciendo con el tiempo. Y fue fundamental también el hecho de estar en una Alemania de posguerra, destruida, con una ausencia de juventud
masculina, porque ahí habían sido soldados masacrados en la Segunda Guerra, y Osvaldo sufre desde adentro con la injusticia de lo que es una guerra. Sufre con la injusticia de que ese régimen nazi, los funcionarios, muchos funcionarios, se perpetúan en el sistema democrático, aparentemente democrático. Sufre con eso. Dice, ¿cómo puede ser, después de haber vivido esa tragedia, este régimen pseudo-democrático, constitucional, como él decía, sigue manteniendo a abogados, a juristas, a diplomáticos, a periodistas, a todos? Y entonces es lo que le causa una indignación que al principio él adhiere al Partido Socialdemócrata, hace viajes, como recién decía, queda fascinado al principio de la figura de Willy Brandt, el posterior canciller de Alemania. Queda fascinado porque Willy Brandt en una época de la Guerra Fría se presenta como una persona abierta, socialista, que había estado en la resistencia antinazi. Después, por supuesto, dice que lo defraudó, lo traicionó después al asumir el gobierno. Pero son esas personas que lo fascinan a él de un socialismo democrático, como bien decías, en contraposición de la Alemania, la RDA, que él viaja y visita a menudo. En los años posteriores también visita mucho los países del socialismo real, siendo secretario general del sindicato de prensa, hace todo un recorrido por todos los países socialistas y lo sigue muy de cerca. Pero yo creo que esa etapa fundacional de los textos, porque él, recordemos, como decías, él empieza a escribir sus crónicas, sobre todo de cultura, cine, teatro, mucha música, y va mechando los temas políticos. Y esa independencia es la que va a mantener él desde esa época. Después creo que va a haber un quiebre adicional, fundamental, que lo vamos a ver en el segundo bloque con el viaje a Esquel y cuando saca la chispa, que ahí cambia completamente, Osvaldo, ya lo vamos a ver. Y es fundamental esa etapa porque ahí se forja esa pareja de amor incondicional entre los dos personajes, muy contradictorios. Osvaldo, un filósofo, un pensador, le explicaba a la novia en aquel entonces lo que era el universo, las estrellas, todo le explicaba. Y la vieja, que era una persona muy realista, muy alemana en ese sentido, muy realista, que lo agarraba Osvaldo y le decía, para un poquito. Es un matrimonio, una pareja que va a resistir todas las contradicciones que tuvieron entre los dos y todos los problemas que tuvieron. Cárcel, exilio, persecución, rehacer vidas. Y creo que Osvaldo sin Marlis no hubiese sido Osvaldo y a la inversa tampoco. Es el gran apoyo que él tiene y que es donde se forja esa amistad, ese compañerismo, es en Alemania, bueno, con todas sus contradicciones y cuando vuelven, bueno, ya es otra historia. Bien, paramos acá y cuando volvemos, vamos a hablar de un viaje rarísimo. Se cortan todas estas crónicas tan cultas y filosóficas y termina en un pueblo que es el lejano oeste, en ese momento, Esquel, escribiendo unas crónicas muy simples sobre los latifundios. Algo que realmente es rarísimo verlo en este contexto. Ver esos primeros 10 años de Osvaldo entre Europa y Argentina, filosofía, cine, teatro, ópera, y de golpe ver la chispa, ver esta creación hecha así, a mano, en mimeógrafo, no es ese otro Osvaldo, pero no lo es, así que ahora vamos a empezar con estas cartas en el segundo. Un detalle, una anécdota más, porque leíste cómo fue el primer encuentro de los dos. Mi vieja iba era la escuela de traductorado, ella quería ser traductora porque dominaba el alemán a la perfección, el español a la perfección, la lengua materna, y iba a la escuela de traductores y mi viejo iba a la escuela de periodismo, y que estaba en el mismo edificio, y bueno,
ahí se juntaron también, se veían, después empezaron a salir, se iban los dos a retiro, caminando, filosofando, bueno. Y llega un 21 de septiembre, el día de la primavera, y mi vieja ya estaba enamorada de este hombre que le contaba las cosas más lindas, poesías, de todo. Y bueno, y salen de excursión con los compañeros de estudio, y los hombres, los muchachos, van a jugar un partido de fútbol. Y bueno, la vieja enamorada, salen los muchachos vestidos de pantalones cortos, con camiseta, y la vieja lo ve al viejo y dice, ¿pero qué pasó con ese hombre? Era un hombre todo blanco, flaco, no sabía jugar a la pelota, se desmoronó completamente la imagen, me desenamoré en ese momento, porque era feísimo y además jugaba muy mal al fútbol. Él siempre cuenta que jugaba muy bien, pero era malísimo. Pero después cuenta, cuando volvimos en el tren, volvió a enamorarme con las poesías que me narraba. Y ahí quedamos.